Bienvenidos a Dimensional número 3. En esta ocasión estamos con Alejandra. Hola, buenas noches aquí. Y también estamos con el abuelo, el famoso abuelo del Dezucas, que siempre nos acompaña ahí como integrante honorario. ¿Cómo estás? Buenas noches, tardes, días. Vamos a nada más un pequeño aviso, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo grabar de una manera muy seria, entonces vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Me estoy agarrando los ojos, güey, para no verte. Entonces, cállate, pendejo. En esta ocasión tenemos el episodio número 3 y algo muy importante es que habíamos pensado hablar sobre fantasmas. De hecho, es un tema pendiente que tenemos desde hace varias semanas. Hemos dejado el podcast, digamos, principal de lado para esperar historias de la comunidad. Sacamos ya 2 episodios, pero bueno, todavía seguimos ahí en espera de más historias para que salga el tercer episodio de historias de la comunidad. Y ahorita lo que teníamos pensado era hablar sobre, digamos, el momento en que más nos han espantado en nuestras vidas, ¿no? Obviamente, algo que estábamos platicando hace unos minutos y con lo que me gustaría iniciar el tema es sobre cómo el folclore y nosotros que radicamos en la Ciudad de México, bueno, cómo nos hemos dado cuenta que ya no se escuchan historias como La Llorona o ya no se escuchan historias más que generalmente de espantos o de gente que dice, oye, yo veo cosas o se ven cosas en mi casa, pero yo consideraría que a lo largo de todo lo que ha sido mi vida ha sido principalmente los temas, ¿no? Los temas con los cuales pues la gente me ha contado, ¿no? Oye, me espantan en mi casa, etcétera, pero nadie de oye, vi La Llorona, etcétera, sino que todos son historias que vienen de las abuelitas o que vienen de otra parte, ¿no? Ahí tenías un comentario, ¿no? Bueno, a mí hace un tiempo, unos 10 años, tuve un amigo en la escuela que él sí me platicó, pero que en casa de sus abuelitos, no sé los que vivan en esa parte del estado de México que es Nesa, las brujas. Y algo que creo que no se ha escuchado muy bien, de hecho creo que fue la primera vez que yo lo escuché, el charro blanco. Ah, sí, también el famoso charro blanco. Pero que ellos sí lo vieron. Y los tlacuaches. Órale. Eso sí está muy ¿Charro blanco, güey? Sí, el charro blanco. ¿Qué es el charro blanco? ¿No es el que mataba? ¿No es el asesino? ¿O ese era el del asesino del chaleco? No, es el chalequero. ¿No es el chalequero? Perdón, güey. Fíjate, del chalequero yo nunca he oído hablar. No, el charro blanco, hasta donde me lo contaron en esa ocasión en resumidas cuentas, porque sí se espantaron cuando lo vieron, porque lo vieron a través de una ventana muy alta. Y dijeron, pues que la parte, o sea, se veía medio cuerpo y no había nadie que se le pudiera ver medio cuerpo por la ventana, y se espantaron mucho. Y la abuelita les comentó a ellos, porque eran todos los primos, que era porque había pasado por ahí, creo que sí era, no son tlacuaches, son nahuales, un nahual o algo así, y que el charro blanco más bien es como un protector de niños. Pero no todos lo saben. Hasta donde a mí me contaron en esa ocasión, la explicación que la abuelita les dio es que a lo mejor había algo que los tenía en peligro y que por eso vieron estaba ellos. Por ahí protegiendo. Ajá. Pero claro que le sacó un susto, ¿no? Sí, de que te saca un susto, claro. Un susto. Y fíjate que otro tema bien interesante que comentaba esta Alejandra es el tema de las brujas. Yo me acuerdo que mis abuelitos también hablaban de las brujas, pero ya es algo que... No, desde hace 10 años creo que fue la primera y la única vez que hablé con alguien que me dijera, yo las vi, yo las he visto bien. Que son como luces de fuego, ¿no? Que como bolas de fuego. Ajá. Pero que curiosamente dicen que la bola de fuego, mientras más lejos la ves, más cerca están. Eso es algo también yo que he escuchado. Que podrás verla, o sea, me dice, mientras estás consciente de que es la bola de fuego, pero mientras la veas muy lejos está más cerca de ti. Y que me contaba que su abuelita vive muy cerca de un cerro y que tenían una parte donde iban a jugar fútbol que era como del fútbol llanero, y que ahí les llegaba a tocar muy a menudo ver, no sé bien qué parte de Nesa era, pero les tocaba ver muy a menudo las bolas de fuego. Y fíjate que yo creo, y bueno, más bien yo siempre he creído cuando hablan sobre las bolas de fuego, que es más bien relacionado a la ufología.
O sea, yo siempre he creído que es más relacionado al fenómeno ovni que en realidad como un fenómeno paranormal. O sea, por el entendimiento, yo siempre he creído que más bien eso, porque hablan de los cerros, ¿no? Y también la ufología habla mucho de los cerros. Bueno, ahí a ellos también les tocó, dicen que era cerca del cerro, pero les tocaba en el llano de la cancha de fútbol. Y si era de córrele a tu casa porque si no, no llegas. Y me contó, de hecho, una vez que más bien fue el primo que llegó blanco a su casa y llegó llorando, llegó gritando que había visto una bruja, pero no fue nada más de verla, sino que lo venía siguiendo, que todavía le cayó un rayo a un árbol y que el rayo partió el árbol y el árbol se prendió, y cuando fueron toda la familia, porque no había ni señas de eso, el árbol estaba ahí completo, pero el primo estaba, yo creo que ya no podía ni caminar. Ya estaba muy alterado. Pero la familia lo había sabido controlar un poco, porque hasta donde yo sé de esa parte, no sé si la abuela y un tío eran como curanderos o algo así, y conocían y habían visto nahuales ahí mismo. Y eso también se da mucho. Y fíjate que también en Autopsia de la Psique, haciendo un poquito mención, ¿no?, a ese podcast, han hablado mucho en lo que es la parte de las trajineras, ¿no?, de Xochimilco, precisamente de los chinampas, perdón, de todo lo que son los nahuales, y que también ahí se ven bastantes cosas, ¿no? Entonces, la verdad, dentro de lo que es el folclore mexicano hay bastantes seres, hay bastantes, los duendes, ¿no?, etcétera. Yo recuerdo, por ejemplo, que también me han contado, ¿no?, de términos de, oye, ¿sabes qué? Es que nosotros nos vamos, por ejemplo, los fines de semana o cada mes a visitar a familia, ¿no?, que están en zonas ya como que son que son cerros, perdón, y que están obviamente muy libres, ¿no?, de edificios, obviamente cualquier construcción, que están en el cerro tal cual, y dicen, si tú te pones a ver en la noche las estrellas, vas a ver un buen de cosas que no te hacen sentido, y vas a ver luces y vas a ver cosas a las cuales no estás acostumbrado en la ciudad, y que a la gente ya se les hace normal, ¿no? Pues es la bruja o es la luz, etcétera. Dice, pero te pones a ver estrellas que se mueven, o te pones a ver cosas así. Que nosotros, por estar dentro de la ciudad, digamos que nos hemos perdido mucho de todo ese tipo de experiencias, que la gente que viene a otros lugares o que sale constantemente se nos dice, güey, pasa esto, y me ha contado mi abuelita, y muchísimas historias familiares, ¿no?, que son temas que precisamente nosotros, a lo mejor, no, lo que comentaba con Alejandra la otra vez, le digo, no tenemos toda el expertise, obviamente conocemos muy poco, pero la idea es abrir este espacio para que la gente diga, oye, yo conozco sobre nahuales, o yo conozco sobre esto, me ha pasado esto, lo sé de primera mano, etcétera, y pues los invitar a grabar con nosotros, y obviamente pues que nos cuenten ese tipo de cosas, ¿no?, que no se pierdan nada más en el pasado, ¿no? Y precisamente sobre ese tema teníamos la duda, ¿no?, sobre cómo abarcar los fantasmas, ¿no? Cómo categorizar el tema de los fantasmas, porque pues sabemos que hay bastantes tipos está el poltergeist, por ejemplo, está las apariciones espontáneas, está obviamente algún tema ya más orientado a lo mejor de posesiones demoníacas, ¿no? Está el tema de las psicofonías, que es muy interesante. Está también esa parte que dicen que no es precisamente un fantasma, sino que es como, y es que ya no lo recuerdo yo bien, la energía atrapada en un momento que se repite y se repite y se repite. Ajá. Y algo bien interesante ahí, y es algo que me gustaría, Carlos, que tú nos comentaras, es el tema sobre una vez en tu universidad, ¿no?, empezaron a hacer un experimento, no sé si podrías comentar un poquillo más, ¿no? Bueno, nosotros en La Salle siempre hay una semana de investigación, ¿no?, en que pues, prácticamente nos obligaban a hacer una investigación de lo que nosotros quisiéramos, ¿no?, ya sea por puntos extras o lo que fuera, que en todas las carreras participaban. Entonces a mí me tocó hacer pues mancuerna con unos amigos de la misma universidad y con un cuate de la UNAM, que pues este cuate era matemático y nosotros somos de ingeniería en sistemas, ¿no? Entonces, lo que nos basamos en una tesis anterior alemana, que pues, ahorita no recuerdo el nombre de los cuates ni cómo está dado,
Me acuerdo que lo tuvimos que traducir en Google así de casi palabra por palabra para empezar a entender que ellos planteaban la tesis de que está compuesto un fantasma o un fenómeno paranormal. Uh-huh. Entonces lo que ellos planteaban era que por campo electromagnético tratar de formar una imagen aleatoria, ¿no? Uh-huh. Y tratar de formar una imagen en un supuesto, porque dicen que cuando mueres, por ejemplo, hay una energía electromagnética o un pulso electromagnético que no llegó a su destino. Uh-huh. Y que ese se libera al medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Y que había ciertos materiales de construcción que lo absorbían. Entonces, la propuesta de estos cuates es que en un cuarto de un metro cúbico desarrollar un efecto capacitivo. Para los que no conocen un capacitor, pues es un componente electrónico o eléctrico que tiene dos laminillas que cargan voltaje y lo separa un material dieléctrico. Uh-huh. Entonces, cuando se carga un lado, llegan a ser tantos electrones que brinca el electrón hacia el polo positivo. Uh-huh. Entonces, eso es lo que dicen. Oye, pues mira, se empieza a cargar un lado de la pared, por ejemplo, y empiezan a brincar el electrón. Ya te entendí. O sea, es un capacitor gigante. Ajá. Entonces, la propuesta de estos compadres es que primero, y te empiezan a contar toda la tesis de que primero hicieron una lámina gigante con transformadores de alta corriente y dijeron, no, güey, o sea, no es corriente alterna, porque el campo electromagnético no lo genera la corriente alterna. Entonces empezaron a ver teorías de motores, que era el campo de Lenz, que hace un campo de Lenz. Cuando está girando un motor, se hace un tipo mariposa, un campo en forma de mariposa. Entonces, en esa ocasión, pues intentaron hacerlo con corriente directa. Y así te empiezan a contar lo que hacen los experimentos de ok, vamos a hacer un cuadro como de discos. Uh-huh. Más bien como una esfera disco, así cuadritos, pero positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, okay, negativo. En paredes encontradas, en paredes, o sea, elevaron muchísimo en más techo, en suelo y todo esta configuración, y empezaron a ver que empezaron a brincar los electrones, ¿no? Por ese lado. Entonces mucha gente dice, es que es electoplasma, ¿no? Y pues, ¿qué es electoplasma, no? ¿Quién sabe, güey? O sea, nadie lo ha visto, nadie lo puede manipular, no, ni nada. Entonces, pero un campo electromagnético hasta cierto punto sí lo puedes manipular, ¿no? Uh-huh. Entonces, dijeron, la tesis llegaba hasta que en un ducto en un ducto de desagüe, uh-huh, hicieron su propio capacitor, pues, en un buen tamaño. Te decían con el voltaje necesario, la corriente necesaria y la estructura necesaria con los materiales. Y lo que ellos llegaron a hacer con esa carga fue una niña. Así, bueno, o materializaron una niña por un instante de tiempo. ¿Órale, lo grabaron? Sí, más bien, de hecho son fotos de que dice, encarga el electroimán, algo así. Y en el mismo ducto, apareció una niña como si viniera del pozo, ¿no? O sea, como si estuviera arrastrándose hacia el pozo. Y en otra foto se ve la figura de una niña parada al fondo. Haz de cuenta que el tubo lo ves y se ve el horizonte, ¿no? Uh-huh. O sea, se ve, pues, el fondo. Se ve la niña parada al fondo del mismo tubo. Entonces, ellos, la teoría te dice que una de dos, o creas un campo electromagnético y que crea una forma que tú le ves forma de algo, porque sí llegaron a ser pues me hizo una S, ¿no? Y que ya tu misma mente trata de darle una forma. Entonces te dicen, o sea, esto es lo que yo trato de que es un fenómeno tanto físico como psicológico, que al momento de que tú asocias una imagen con algo,
Entonces ellos te dicen, ve la imagen. Entonces, por ejemplo, una persona, a la niña que va hacia el ducto, te digo que esta fue que le pusieron la forma, ¿no? Porque si tú ves un campo así medio raro y no ves bien, es como si estuviera rebotando una luz infrarroja, ¿no? En un objeto. Por ejemplo, unos dijeron, no, pues es que se ve como si fuera, no sé, un perro, ¿no? O otras personas vieron a la niña, otras personas vieron un barco, o sea, cosas así. Cada quien ve lo que quiere. Ajá, pero la mayoría vieron a la niña, ¿no? Y la niña parada al fondo. Entonces se ve, es una foto bastante, pues digamos que de baja resolución, porque te estoy hablando de una tesis del 2002. Entonces, pues eso es lo que cuenta la tesis, ¿no? Y nosotros llegamos a plantear la tesis y todo ahí a la escuela, y intentamos cargar, pues, obviamente, las paredes de la casa de Ciorón, allá en Chompi, y pues no nos salió, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque en primera éramos del segundo semestre de ingeniería y pues no. Sí, no, o sea, desde el principio sabían que la posibilidad de éxito era muy baja, porque si no hubiera ya otras incidencias, ¿no? Alrededor del mundo. Sí, quien encontró la tesis fue este cuate de la UNAM. Entonces, pues fue que ahí de plano no sé ni cómo la encontró, si puedo empezarla a buscar. Está en alemán y ese güey la fue traduciendo poco a poco. Entonces esa es la mayor que yo he investigado, y hasta ahorita, hasta el momento, es que yo siento que es una explicación bastante lógica y que te puede tranquilizar en algún momento de ver un fenómeno de ese estilo, ¿no? Pero, o sea, tú dices más bien el concepto de decir, es energía que está manifestando y yo le estoy dando la forma. Así es. Es como una especie de estudio Rorschach. Lo que las manchas. Ajá. Digo, ya las manchas ya tienen un valor o una calificación, una clasificación respecto a que dice más o menos cómo es el tipo de la mente de la persona. Pero sí, precisamente el cerebro trabaja de esa manera, trata de buscarle una razón a lo que no puede darse. Pero ya hay ciertos casos que te dicen, a ver, güey, de un cabrón que vi que me dijo, no, es que pasó esto. Sí, o sea, y eso es precisamente parte de lo que nosotros en este momento pues queremos iniciar la conversación, ¿no? O sea, creo que yo he sabido de primera mano, ¿no? Las historias de cada uno de ustedes, y son historias que están bastante interesantes, bastante buenas, y pues también yo quería compartir alguna, ¿no? Con ustedes. Entonces, no sé quién le gustaría comenzar. Pues yo... Dale. Empezando por esa parte de lo que hablábamos de las historias que nos contaban los abuelitos y todo eso. Mi papá falleció ya hace bastante tiempo. Mi papá era una persona de pueblo, entonces se le fue a enterrar al pueblo más alejado de Puebla. O sea, es el pueblo del municipio de... Entonces son pueblos muy, muy chiquitos, y de hecho Puebla está lleno de pueblos en sus mismos municipios. Entonces hubo una época bastante difícil en mi familia después de la muerte de mi papá, entonces no podíamos viajar todos hasta allá, porque aparte de que las carreteras todavía no eran lo que son hoy. Era costoso para la familia. Ajá, entonces pues mi mamá lo que hacía era de, bueno, ¿a quién me llevo? Pues la más chica, porque no la puedo dejar en la casa, ¿no? Fuimos a verlo, y mi mamá me dijo, oye, acompaña a fulanita, que era la hija de una prima. Creo que ella era un año más chica que yo, un año más grande. Tendríamos como, te le calculo, como unos 8 años. 8 o 9 años las dos. Y me dijo, acompáñala, porque hay un señor en el pueblo, porque literalmente es un pueblito que vende miel. Entonces ve con él, porque pues es miel de abeja y es muy barata. Entonces ya fuimos con este señor, pero llegas y muy distinto, aun cuando es un pueblo, todavía ves casas como de adobe, pero la casa del señor era una choza de madera. Cuando fuimos llegando, porque ya era casi afuera del pueblo, a mí sí me dio un escalofrío. Así como, ay. Ajá. Pero también yo creo, porque tenía yo 8 años, era porque lo escuchaba hablar con alguien en su casa. Al señor. Ajá.
cuando íbamos llegando, pues es abierto, se ve la separación de los troncos. Entonces escuchabas que tenía una conversación con alguien, pero no se alcanzaba a ver a nadie adentro de la casa. Entonces a mí me dio escalofríos, porque dije, no sé con quién está hablando, no sé si el señor está loco. Entonces dije, pero bueno, confío en quien me está llevando, ¿no? Porque es del pueblo. Y llegamos ahí con el señor, y el señor nos dice, hola, ¿cómo están? Y le extiende la mano a la niña, y ella no se la da. Me mandó mi mamá por miel y me la extiende a mí. ¿Y le diste la mano? Lo pensé porque me dejó dudando que ella no le diera la mano, pero esas cuestiones de educación que te enseñan los grandes. Ajá, tienes que dar la mano. Le di la mano y me empezó a jalar hacia adentro de su casa. Órale. Y entonces la niña agarró y me empezó a jalar para afuera, y él me estaba jalando para adentro, y como vio que no me podía meter, me soltó. Y ya le dijo, es que mi mamá me mandó por miel, pero haz de cuenta que no había pasado nada. Era normal. Ajá, ni ella se echó a correr ni nada. Sí, y agarró y le dio. Así, ajá, no, yo sí me espanté. Claro. Y y ya que nos estábamos yendo, ya le dio la miel todo, me dijo ella, es que es un nahual. Yo, ¿cómo que es un nahual? Ahí fue cuando yo supe de los nahuales. Me dice, bueno, pues, dicen aquí, me dice, yo no lo he visto porque el señor vive afuera del pueblo, que los nahuales se quitan las piernas y se convierten en animales. A mí sí me dio miedo porque de verdad escuchabas otra voz, y no era de un hombre, era de una mujer. O sea, ¿con él? Ajá. Órale. Y cuando abrió la puerta, yo me asomé por la curiosidad de saber con quién estaba, porque yo no había podido ver entre los maderos a alguien más. Entonces a mí me ganó la curiosidad de saber con quién estaba hablando, o pensar que estaba loco. Entonces mi curiosidad me llevó, creo que ella aplicaba mucho la de la curiosidad mató al gato, porque yo me asomé por la puerta, medio la tenía entreabierta, y fue cuando se dejó de escuchar todo. Entonces yo creí que era su mamá o algo así, y cuando me quiere jalar, yo ya no. Sí, no, ya estuvo muy pesado. Y fue cuando me contaron, pues, que su señor es un nahual. Órale. Esa fue, creo que, de las primeras experiencias feas que tuve. Fíjate que esa es la primera vez que yo escucho que alguien dice que conoció a una persona que es un nahual, ¿no? O sea, porque dicen, es que es un nahual, pero es una persona que de repente vi de lejos y la vi que de ya repente... lo vi transformado, ¿no? Ajá, o vi de repente esto, ¿no? Pero ya que una persona diga, esa persona es un nahual, es de los únicos casos que yo he escuchado que se identifica a alguien, ¿no? Como lo es. Y me vende la miel, ¿no? Sí, está muy raro esa historia. Ajá, pues al señor lo tienen, pero es que son de esos pueblitos, de esas creencias. Claro. De hecho, mis abuelos eran de la época de la Revolución. Entonces también tienen sus propias historias. Ellos contaban mucho la de un coyote, que le decían el coyote Miki, esa me la contó mi tío, pero decían que era como una representación del diablo. Entonces, pobre del cuate que lo mandaran al otro pueblo a buscar algo, y de hecho mi papá fue de ellos, porque no había a duras penas un camino de tierra andado, o sea que ya estaba marcado, pero no había carreteras, y el otro pueblo caminando te quedaba como a 3 horas. Entonces salían a las 4 o 5 de la mañana con todo oscuro. Es que en otros... Y con el burro atrás. Entonces cuando el burro ya no quiere jalar, dices, bueno, ni para atrás ni para adelante, ¿no? Y es cuando te empieza a dar miedo. Y fue otra de las historias que yo escuché, de que esa sí no me toca a mí vivirla, pero cuando me decían, bueno, es que es como que, como nos contaban en la carrera, es que todos tienen un loco en su pueblo. Ahí no era el loco, ahí era el nahual, y que alguien de ahí no nada más era de que se les ocurrió, yo creo, ponérselo, sino que, y de hecho muy cerca de ahí está el panteón del pueblo. Te queda caminando. Órale. Fíjate que dentro de esos temas, yo cuando fui chico tuve mucha oportunidad de ir a Michoacán, porque mi abuelito, que ahorita ya no vive, él tenía dos granjas en específico, ¿no? Digo, eran pequeños terrenitos, antes de que se pusiera, digamos, difícil la situación y se viera a lo mejor obligado, ¿no?, a vender una de ellas. Entonces, yo recuerdo una vez que fuimos a una de sus casas y decía, es que hay un narco que me quiere comprar estas tierras, ¿no? Entonces decía mi papá, pues ya véndasela, jefe, o sea, ya para que se meten problemas. Pero el problemita es que esa tierra, había una casa en esa tierra y había un camino de piedra.
digamos, desde lo que era la cerca hasta un camino de piedra, que era lo que comúnmente se utilizaba, y adicionalmente estaba la casa y había como una especie también como de, no pozo, pero así como esos de tomadero de agua de pues pueblo, ¿no? O sea, ¿cómo le llaman estos que son como los bebederos, ¿no? Gigantes de agua, donde se coloca el agua, la tina, le llaman la tina, y había otro camino de piedras. Entonces dice mi abuelito, es que yo no quiero vender esta tierra. ¿Por qué? Es que dicen que aquí en esta tierra hay dinero. Dice, pero las creencias en ese momento, lo que él decía es que tenías que levantarte a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y donde vieras fuego, ahí tienes que cavar. Ajá. Esa es una creencia que mi abuelito decía. Entonces, mi abuelito se quedaba a dormir en ese lugar y se levantaba a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana para ver si veía el fuego. Y decía, pero ese dinero no es para mí, porque yo nunca he visto el fuego. Dice, el que ve el fuego es para el que es el dinero. El problema viene con que se tiene mucho la creencia de que el muertito, digamos, la persona que enterró ese dinero, ¿no? Y que lo está cuidando, a cambio pide algo o pide a alguien. Entonces, lo que sucedió fue muy extraño. Yo recuerdo que tenía como 11 años y yo iba con mi abuelita, o sea, la esposa de mi abuelito, y iba con mi mamá. Entonces, cuando mi mamá va caminando por el camino, y esto fue a plena luz del día, dice, oiga, y le dice a mi abuelita, oiga, es que algo se me pegó a las piernas. Dice, siento como si tuviera un hilo, como si hubieran colocado un hilo y estuviera amarrada con un hilo. Entonces mi abuelita dice, no tiene nada, y empezaron precisamente a mover estos, o sea, tratar de buscar un hilo entre las piernas de mi mamá, y no encontraron nada. Y en eso mi abuelita da 3 pasos y dice, ay, yo también, dice, ahora yo siento que tengo un hilo entre las piernas. Entonces ellas obviamente jamás quisieron volver a regresar y ni pensar en quedarse en ese lugar, ¿no? Entonces decía mi abuelito, dile a tu esposa que venga para que nos diga dónde está el dinero. Y dice, no, pues sí, pero no la friegue, ¿no? Voy a tener que dejar ahí o sea, a mi esposa, ¿no? Pero precisamente es un tema que se manejaba mucho, el tema de donde veas fuego, sí, ahí está el dinero. Sí, los pueblos tienen historias bastante interesantes y de verdad bastante escabrosas. Sí, no, o sea, y que veas, o sea, que a plena luz del día veas que tu mamá está así buscándose un hilo y que después tu abuelita a los 3 pasos dices, güey, pues ¿qué pasó, no? Sí, es algo muy, muy interesante de ese tipo del folclore del pueblo, que el folclore del pueblo se está perdiendo pues de una manera abismal aquí en la ciudad, bien, ¿no? es precisamente que hemos dejado de ir a esos pueblos. Yo que todavía acostumbro con mi familia a ir a Puebla en Día de Muertos a ver a mi papá, allá tienen en esa parte la costumbre, yo digo muchos pueblos todavía, de lo que se llama quemar cera, que es ir a visitar a tu muerto, arreglas su tumba, pones todo lo que tengas que poner, pero compran cirios enormes y entonces se quedan a pasar toda la noche. hasta que el cirio se acaba. Por eso es quemar cera. Y digo, son cosas muy padres. A mí me tocó mucho precisamente eso que decías, es que ves en el cielo cosas increíbles. Yo recuerdo de esas veces que fuimos, de esas pocas veces que fuimos en la madrugada a las 3 de la mañana a quemar cera, y volteas a ver el cielo y es un cielo precioso. O sea, no le ves la cúpula como tal del cielo, porque ves los cerritos alrededor, pero se ve la cúpula como tal, ves todas las constelaciones, o sea, te puedes poner a ver ahí cosas preciosas, pero si ves las estrellas fugaces, si ves así como de, bueno, eso es una estrella, un planeta, ¿por qué carajo se está moviendo? Ajá. Entonces, sí, es muy raro eso. Y son cosas que la verdad, o sea, no estamos acostumbраdos porque ni siquiera volteamos nosotros ya. Y en la ciudad no se puede. No, entre el smog y la luz ya no se puede. La luz, la contaminación visual. Entonces sí son cosas, ¿no? O sea, yo creo que cuando veías el cielo en pueblo o fuera de la civilización, así sin un foco, a mí no me daba miedo a ver hacia arriba, a mí me daba miedo a ver hacia mi altura ya después de haber visto hacia arriba. Hacia los lados, ¿no? Sí, aquí cerca. Y fíjate que curiosamente, aun cuando todas esas creencias son de pueblo, por ejemplo, bueno, es que me llama mucho la atención todo eso. Cuando mi papá empezó a comprar aquí en la ciudad, lo primero que llevó a comprar fue un terreno para que viviera ahí su familia, que empezó con mi mamá. Entonces
empezaron a hacer lo que era la cisterna en esa parte de Santa María, que de hecho Santa María Estahuacán, allá en Iztapalapa, que de hecho Santa María Estahuacán creo que todavía apenas hace de unos años para acá, de un par de años para acá, se empezaron a regularizar porque todos ellos estaban amparados y eran rancherías. Entonces el terreno que adquirió mi papá empezaron a hacer la cisterna y encontraron a alguien ahí. ¡Órale! Entonces, sus trabajadores, porque mi papá era contratista, pues se sacaron de onda. Y así de, oye, ¿qué hacemos con esto? Y precisamente entre esas creencias de mi papá era de no lo moleste. Hágalo a un ladito, ahí déjenlo. Y nos seguimos por nuestro lado, ¿no? Y... Pero tu papá se le dijo a tu mamá y todo eso. Sí. Y se construyó. Estaba el terreno, estaba una casa y la siguiente casa era del compadre de mi papá, de los últimos, el hermano que está antes de mí. Y era de la costumbre de que todavía las escaleras de la casa iban por fuera. Ajá. Entonces, una vez, de esas veces que fueron a visitar al compadre, la comadre de mi mamá le dijo, oye, ¿tiene a su suegro o a alguien en la casa? Y le dice, mamá, no tenemos a nadie. ¿Quién estuvo en la casa el otro día? No, pues no estuvo nadie. Entonces vio que, y eso nos lo contó mi mamá alguna vez en la casa, que su comadre se puso blanca, y le dijo, no, dígame que había alguien en su casa. Y le dice, ¿por qué? Le dice, porque había alguien sentado, el famoso el famoso como indio con el sombrero y el jorongo. Sí. Sentado en las escaleras. Y me hacía con la mano que fuera. Me dice, pero me sacaba de onda porque el patio de ella donde tendía daba precisamente la vista a la parte de la casa de mis papás. Le dice, pero no es la primera vez que lo veo, pero es la primera vez que me dice ven. Entonces él dijo, mamá, no hay nadie ahí. Y le conté a mi papá y mi papá se quedó pensando que probablemente era esa persona que habían dejado ahí, porque aparte de que entre la revolución y que eran terrenos baldíos y que no eran zonas muy bonitas, ¿a cuánto cuate no enterraron en esos lugares? Sí. Eran fosas clandestinas. Órale, esta está súper pesada, ¿no? Porque está pues, en la casa. Sí, y no fue, creo que fue la primera de muchas que tiene ese lugar. Es que fíjate que es el punto, ¿no, Carlos? O sea, nosotros hablamos de se ve fantasmas en la casa o se ven cosas extrañas, pero en realidad la Ciudad de México, por ejemplo, donde yo vivo, o sea, dices, fue la primera casa que existió, pero en realidad todo eso eran milpas antes. Y yo conozco gente que me dice, es que yo conocí esta zona antes de que siquiera estuviera tu casa y había milpas y encontraban a gente. Y la gente se perdía la noche y ya no regresaba. Dice, o sea, se fue de la milpa y ya nunca lo volvieron a encontrar. Dice, entonces, pues la verdad tu casa, ¿no? O sea, uno no sabe en realidad qué energías guarda, ¿no? Si en términos de existe lo que comentaban, ¿no? De la energía que se libera o la gente que se queda ahí. Y precisamente lo que decía Alejandra, ¿no? De pues, su papá dijo, déjenlo aquí. Y esa es una costumbre muy arraigada de la cultura mexicana, güey, es de ni le muevas. Ni lo molestes. No sé si quieres contar otra historia o... No sé si de aquí... yo estoy bien. Todo échale. Yo le he hecho. Bueno, en ese mismo lugar, mi papá se accidentó. No falleció ahí. Falleció alrededor de un mes después en el hospital. De hecho, es una historia... porque sí se movió mucho, se lo llevó la Cruz Roja, el esposo de una prima ayudó a que tuviera una mejor disposición médica, porque la verdad no se le estaba brindando lo que se le podía brindar. Al final falleció como al mes. Tiempo después, en esa misma situación crítica, porque pues mi mamá enviuda de un hombre que no le enseñó ni a pagar el recibo de teléfono, y tiene 6 hijos de 14 a 5 años. Sí, pues como se acostumbraba. Entonces, mi mamá no sabía hacer nada. Claro. Y conforme fuimos creciendo, pues cada quien fue como que tratando de agarrar un rol de la casa para poder ayudar a que todos saliéramos. Entre ese rol, digo, yo siempre fui, como era la más chica, iba danzando de un lado a otro con todos mis hermanos. Ahí en ese terreno,
pasó a hacer varias cosas y lo tomamos después. Bueno, mi hermana, la que es la más grande, y uno de mis hermanos, de los más chicos, decidieron poner un negocio de guaraches en la noche porque había un bar y una disco enfrente. Dijeron, pues de aquí, ¿no? Y aparte no pagábamos renta, teníamos casa para quedarnos ahí porque estaba toda la construcción. Entonces íbamos en las noches, viernes, sábado, o viernes, sábado y domingo íbamos a vender allá. Entonces, de esas veces que se hace tarde, tenían también a otro muchacho trabajando ahí, que era como de la edad de mi hermano. Mi hermana tendría unos 18, yo tendría unos 9 y mi hermano tendría unos 14, 15 años más o menos. Llegó un señor con un muchacho a comerse unos guaraches porque era lo que hacíamos. Y de repente el señor se sacó de, sabe que venían de echarse sus chelas, y de repente el señor como que se le hizo familiar el lugar porque empezamos a meter un poquito más porque ya se estaba haciendo de noche, y nos preguntó, oigan, aquí no era así. Le dice, es que yo fui, mi mamá alguna vez lo rentó, de entre las muchas cosas que le hizo, como una, creo que hacían ollas express industriales o algo así. Lo prestó como taller. Yo era el velador, el señor vivió en la casa. Ese yo era el velador de la casa. Órale. Yo era el velador del lugar. Ese, pero muchas veces me despertó escuchar las máquinas funcionando. Curiosamente, también mi papá guardaba toda su maquinaria industrial ahí. Dice, pero me despertaba en la noche y no había absolutamente nadie. Y daba una vuelta y no se veía nada. Después de un tiempo, veía yo a alguien parado. Mi mamá construyó unos baños cerca de donde se accidentó mi papá. De cuenta que había un jardín de forma triangular y en una de las puntas se salen estos baños para hombres y mujeres, y más o menos en esa punta fue donde mi papá se accidentó. Entonces yo empecé a ver a un hombre ahí parado. No me decía nada, solo estaba ahí parado. Entonces cuando les dice eso, mis dos hermanos se voltean a ver y pensaron en mi papá porque dijo exactamente el lugar donde se accidentó. 3, 4 noches me lo encontré ahí y yo bajaba y ya no había nadie. Entonces, de las veces que hizo su recorrido, dice que escuchó rasguños en el baño de abajo. El baño de abajo conectaba al patio y conectaba a la cocina. Entonces, abrió el baño y no había nada. Al otro día que lo ve, la puerta por dentro tenía rasguños de un perro. Resulta que cuando vivieron ahí, y yo no lo supe hasta ese día, mi papá tuvo un Doberman que le atropellaron. Y lo metió al baño porque no se lo podía llevar al veterinario. Y en lo que fue al doctor, el perro estuvo llorando y rascando la puerta para salirse y se murió dentro del baño. Órale. Entonces, dice el señor que precisamente en esa esquina del jardín había una flor muy rara. Y le dijo a su esposa, creo que vamos a estar bien aquí. Entonces, que de la cosa más fea que le pasó al señor, porque yo creo que si a mí me ha tocado y no me ha pasado de esa manera, yo creo que al señor le tocó peor. De las veces que bajó a hacer su ronda también, se paró exactamente donde veía a la persona diciendo, bueno, qué chingüetes con esto. Y dice que sintió una mano fría que le tocaba el hombro. Y yo me subí a mi casa como si no hubiera un mañana. Entonces, todos nos quedamos pensando, mi papá. Entonces fueron de las muchas cosas que pasaron ahí y que alguien más llegó a contarnos. Llegó a corroborar ese tipo de cosas. O sea, a nosotros siempre nos tocó muy tranquilos, escuchábamos un ruidito o algo, muy tranquilo. Pero que alguien diga, es que había un señor y señaló a mi hermana, más o menos de tu estatura. Dice, no lo veía yo bien, pero ya era un señor, pues algo grande. Mi papá falleció de 60 años. Sí, entonces, sí, yo creo que le enseñaban foto y así, no, espérense, ¿no? Sí, no, mejor ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, un trabajador fue a ver a mi mamá 2 meses después de que falleció mi papá. La fue a ver porque quería saludar a mi papá y mi mamá le dijo que había fallecido 2 meses antes. El trabajador se puso blanco
blanco, pero blanco. Y le dijo, mamá, no esté jugando, señora. Le dijo, mamá, sí, falleció. No, señora, porque él me fue a ver a mi casa hace un mes. Uy. Y yo por eso vine. Porque cuando me fue a ver y habló conmigo, de verdad se escuchaba muy mal y me preocupó. Yo no sé si estaba enfermo, yo no sé, era como estarse despidiendo. Me fue a dar las gracias por haber sido su trabajador, que siempre trabajé muy bien, que cuidara mucho a mi familia. Le dijo, la verdad, yo creí que tenía una enfermedad y se estaba muriendo, y por eso lo vine a ver. Uh-huh. Y le dice, no, él falleció ya hace 2 meses o un poco más. Y ese tipo de historias son bien comunes, de la gente que fallece. O sea, ya llegó una historia también adimensional, ¿no? Que la pusimos creo que en el segundo episodio, del segundo, donde hablan de lo mismo, ¿no? De, oye, la persona que se está saludando, ¿no? O que está platicando con otra gente. Entonces, ese tipo de temas, a mí no me ha pasado con nadie que me haya dicho eso, pero sí he escuchado bastante. Y yo lo viví después. Órale. Yo lo viví después con un amigo de la primaria. A él y a mí nos castigaron una vez porque nos escondieron las mochilas en la escuela. Uh-huh. Mi mamá tuvo que ir a hablar a la escuela. Le dijeron, bueno, ya no se puede abrir el salón, hasta mañana le dan las mochilas. Pero mi amigo iba súper espantado. Uh-huh. Y mi mamá se preocupó. Yo creo que porque mi papá era de los de la letra con sangre entra. Yo creo que vio algo ahí, no lo sé. Uh-huh. Y le dijo a mamá que sí estaba bien. Y le dijo, es que mi papá se va a enojar y se va a poner muy mal. Total, que pues, vivía en la misma colonia que nosotros. Mi mamá fue a hablar con el señor para que no se enojara con él, no le fuera a hacer nada. Y ahí quedó la cosa. Íbamos en quinto, más o menos, quinto, sexto año. Pasó la secundaria y yo iba a cambiarme de escuela. Él ya no vivía en la misma colonia que yo. Y esa vez yo iba saliendo con mi mamá al mercado, pues el mercado está en la otra colonia. Entonces voy con mi mamá y me acuerdo mucho porque esa vez yo traía el cabello muy esponjado y cuando lo vi me dio mucha pena que me viera así. Uh-huh. Porque a mí me había gustado ese niño en la primaria, ¿no? Entonces me dio mucha pena que me viera con el cabello todo enmarañado. Y pasó y me saludó, venía con su hermano y con otro niño. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Yo, bien, ¿y tú? No, pues vine a jugar aquí un rato a las canchas porque ya no vivo aquí. Le dije, sí, me di cuenta, tu casa ya está muy mal. Me dijo, sí, ya no estoy aquí. Y platicamos como 5 minutos. Vi que mi mamá se estaba yendo y le dije, bueno, ya me voy porque mi mamá se está yendo. Y de hecho mi mamá me esperó tantito. Y me dice, sí, no te preocupes, me dio mucho gusto verte. Oye, qué padre, todavía me acuerdo del favor que me hicieron tu mamá y tú con mi papá. Muchas gracias. Que no, pues que estés muy bien y a ver cuándo nos volvemos a ver. Sí. Cuando yo entro, eso fue en mis vacaciones de la secundaria para entrar, creo que entré a la siguiente semana, las 2 semanas, a la otra secundaria que estaba por ahí cerca. Y me encontré con una amiga de la primaria otra vez, que fue de mis mejores amigas. Y platicando en ese reencuentro me dijo, oye, ¿supiste que Juan Carlos se murió? Y ¿Cuál Juan Carlos, no? Yo me sentí muy mal porque lo acababa de ver. Y le dije, no inventes, ¿qué le pasó? Si yo lo vi apenas. Y se me quedó viendo. Dijo, Juan Carlos, fulanito. Y yo, sí. Me dice, no, él se murió hace como 1 año o 2. Creo que era cuando iban a pasar a segundo o algo así. Estábamos ya en tercero. Se murió en un accidente automovilístico con su familia. Dijo, todos se murieron. Y yo, o sea, a mí sí se me puso digo, no es cierto. Sí, claro. No, y aparte yo todavía no me lo creía. Le dije, no seas chismosa. Dije, me está jugando una broma. Le dije, no es cierto. Si yo lo acabo de ver ahorita en las vacaciones, lo vi. No, te lo juro, de verdad que. Le dije, no es cierto. Y me dijo, ¿no me crees? Ve y pregúntale al otro Juan Carlos, porque eran los tocayos. Y también fue mi mejor amigo. De verdad, ve y pregúntale. Y como a 3 personas que me encontré, yo no le preguntaba a nadie. Me decían, oye, ¿sabías que Juan Carlos se murió hace como 2 años? Ahí fue cuando ya me puse blanca y así de, te juro que yo lo vi. Oye, pero tú lo viste solo a él, o sea, no lo viste con más gente. Venía con su hermano y otro niño. A mí no me dijeron que un amigo de su hermano llegó llorando a la escuela diciendo que se habían muerto en un accidente automovilístico. Pero yo lo vi a él con su hermano. Órale. Uh-huh, y otro niño. Está pesado. Sí, esa sí fue de las que me dejó así de... Y después, sí, después de eso ya no lo volví a ver. Nunca más me lo volví a encontrar y la casa de él y la de al lado se vendieron hace como 1 año. Uh-huh. Se fue a despedir, es lo que dicen, ¿no? Pues dicen. Digo, íbamos, nos encontramos así... Sí, yo hay gente que quiero mucho, pero espero que no se vengan a despedir. ¿No? No te preocupes, güey. Él nada más va a llegar a agarrarte en la pompi. Sí, imagino. Uh-huh.
Oye, a ver, abuelo, tú también tenías una historia de estas buenas, ¿no? No, pero pues es que, o sea, a mí las 2 veces que me han espantado, o sea, creo que ya en un podcast del Desocast, creo que fue un especial de terror, en donde comenté lo de los fantasmas en la casa de Chompy, ¿no? Pero pues ahí nunca me asustaron, ¿no? A pesar de que pues intentábamos, llegamos a jugar Ouija ya. Sí, era muy curioso en esa etapa, ¿no? Sí, en la prepa sí, o sea, de las más fuertes es de que, o sea, esa yo no me la creí tanto, porque también estábamos en el ambiente de la guasa, ¿no? Estábamos jugando Ouija y pues obviamente, oye, güey, ¿cómo nos van a asustar, no? Y hasta ese momento tú eras muy escéptico, ¿no? Yo siempre he sido muy escéptico. En medida de lo posible. Y realmente yo siempre trato de buscarle la razón lógica, ¿no? Pero bueno, realmente han sido 3 veces en mi vida, o sea, que supuestamente hay algo. La primera que voy a contar es de que esa no es la que estoy seguro. Para mí es más que una experiencia personal, sino que es una experiencia de los terceros que estaban conmigo en ese momento, ¿no? Nosotros nos juntábamos a echar despapalle en la prepa con la bolita de Chompy. Pues éramos Chompy, Pulpo, Oscar, Ana, Cecilia, Marco y bueno, tú conoces a Marco. Y nos poníamos de vez en cuando a jugar Ouija y Libro Rojo y cosas así, ¿no? Entonces, la casa de Ana, que eran donde nos juntábamos generalmente, está en una privada. Pero en ese tipo de privadas que la casa está pegada a la otra casa sin reja. De esas donde entran pues, el garage y pues el garage es la entrada de tu casa y no tienes ninguna división con el vecino. La banqueta es como comunal. Entonces estábamos jugando un día la Ouija en la casa de Ana, que los papás de Ana pues, iban a cada rato, ¿no? Entonces un día empezaron oye que oye Ouija, ¿por qué estás tan hoy no. mamila, ¿no? O sea, ¿por qué hoy no quieres jugar? O sea, jugaban constantemente. Jugábamos cerca de una vez al mes, ¿no? Pero tú siempre lo tomaste muy... Yo siempre que todo ese tema de los tomamos, o sea, pues sí que íbamos a jugar, me da igual. Ajá, o sea, vamos a jugarle, ¿no? Pero, o sea, era... Cuando todo el mundo estaba más tenso, yo salía con la jalada de decir, oye, güey, pues es una pinche tabla de cartón prensado que compraste en Chedraui por 120 pesos, ¿no? O sea, no creo que tenga los espíritus. Y aparte creo que dice de Hasbro, ¿no? Entonces... Yo siempre decía, pero ahí también es como falta de respeto, ¿no? No lo sé, pero eso tranquilizaba mucho a la gente. Y a mí... Y tú lo hacías por eso también, porque también te tranquilizaba. Sí, pero la primera vez que sí jugué... Porque le metías parte lógica, ¿no? Ajá, o sea, desde ahí siempre he tratado de ver la lógica de las cosas, ¿no? Y esa noche, bueno, esa tarde, era de tarde, jamás, solamente se nos ocurrió hacerlo una vez en la noche. Y la verdad no nos pasó nada, ¿no? Entonces dijimos, no, güey, pues también creo que era porque estábamos un poco briagos, ¿no? Esa noche, pues ni cualquiera, ¿no? Todo el mundo sabía que era de Guasa y pues, siguió siendo de Guasa. Entonces, esa tarde iba a empezar a llover y le estábamos preguntando a la Ouija, oye, ¿hay alguien que te caiga mal aquí? Y empezó a responder, sí. No, pues, ¿quién es? Cristian. O sea, la Ouija contestó CHR. No, pues el único que empieza con esas letras pues es Cristian, ¿no? Pulpo. ¿Por qué? Porque no lo quiero. Y muchas veces Pulpo empezaba a decir, no, pues a ver, vamos a ver si la Ouija es de verdad, ¿no? A ver, dime quién me gusta, ¿no? Y le ponía una A. Paola, el segundo nombre, la segunda letra es A, güey, a huevo, güey. Entonces todo el mundo liberaba la tensión, ¿no? Entonces empezó con Pulpo, con Cristian. Y le decía, ¿quieres que se salga Cristian del cuarto? Y dice, sí. Quiero que se salga Cristian.
Y y en eso se agarró Pulpo y dijo, ni madres, güey. O sea, ahora te chingas. Y agarró y empezó a jugar y él tomó la ouija, ¿no? Y y empezó a hacer preguntas y no sé qué. Entonces, para mí siempre pasaban por mí, ¿no? Entonces no había bronca. Y los que se iban solos era Chompy, Oscar, Pulpo, que vivía cerca de la casa de Oscar, y otro Marco. Entonces, esos tres fueron los que les tocó la lluvia. Justamente cuando empezó a llover, nosotros empezamos a ver el reflejo de una niña en la ventana. Y pues que estaba jugando con su pelota. Ahí le está, haz de cuenta que como fuera tú estás en la sala y tienes las cortinas blancas y ves que hay una niña jugando, ¿no? De reojo. Y pues nosotros estábamos sacados de onda porque le estaba diciendo que a Cristian que no quería jugar con él, ¿no? Entonces, ¿cómo diantres te ibas a poner a ver a una niña en el patio? Entonces empezamos a escuchar que la niña aventaba la pelota hacia la pared que tenían continua los vecinos, ¿no? Uh-huh. O sea, como que tienes un bañito y ese baño es una pared sólida y el vecino de al lado también tiene ese mismo baño encontrado y uh-huh. Pues está botando la pelota ahí. Dices, pues es la de los vecinos, ¿no? Y empezó a arreciar más la lluvia y le dijimos a esta Ana, oye, la niña se va a mojar. ¿Qué onda? Dice, ¿cuál niña? Entonces, la mitad de nosotros llegaba a ver una sombra de una niña y la otra mitad no la veía. Entonces, fue cuando dijo Ana, es que no hay, la casa continua son dos viejitos, ¿no? O sea, no hay ninguna niña. Entonces, cuando ya intentamos ver abrimos las cortinas y no, ni madres, ¿no? O sea, que hay una niña. Golpeando una pelota. Vimos que estaba lloviendo, casi no podíamos ver nada afuera porque sí estaba fuerte la lluvia y las ventanas de Ana no permitían mucho la visibilidad hacia la calle, ¿no? Era más que nada como para que vieras el jardincito que tenían, ¿no? Y cuando de pronto empezamos a escuchar llantos de una niña. Y fue así cuando todos nos prendimos. A ver, cabrón, pinche Pulpo, ¿no? Pon la pinche ouija aquí en la mesa y vamos a cerrar todo lo que haya, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre fui espectador. O sea, yo nunca tomé la ouija en mis manos, ¿no? Uh-huh. Yo decía, sí, vamos a jugar, pero yo me quedo aquí viendo, ¿no? De lejitos. Sí, y aparte nunca me ponían porque la primera vez que lo tomé dije, esta chingadera no se mueve, güey. Uh-huh. Y ya sabes que dicen que hay ciertas personas que jamás, güey, o sea, que no la va a hacer que se muevan, pero ni a madrazos. Entonces, la primera vez que lo intenté no se movió. La última vez que llegué a ver jugar ouija tampoco se movió conmigo, ¿no? Entonces, empezamos a escuchar los llantos de una niña y en eso dijo Ana, pero ¿sabes qué? Se están escuchando en la parte de mi cocina. Y en mi cocina sí hay una pareja de recién casados con una niña, güey. O sea, con una, pues como de 1 o 2 años. Uh-huh. Entonces fue cuando todos nos tranquilizamos. Empezó a bajar la lluvia. Y dijimos, bueno, ya vámonos, ¿no? Para cada quien en su casa. Por mí pasaron a recogerme. Y ya así de no me dejen aquí, ¿no? No manches. Se quedaba con su novio. Entonces, ya. Sí. Lo menos que iban a pensar en la niña, güey. Uh-huh. Entonces, lo que pasó es que se fueron Cristian... Bueno, Pulpo, Chompy y Oscar juntos en la caminata. Ella vive por haciendas la ex hacienda de Tasqueña, uh-huh. La que está allá por atrás de Prepa 5, uh-huh. Que pues si ves es una colonia bastante bien ahí por Brujas. Y entonces empezaron a caminar. Y lo que les pasó es que se empezó a hacer de noche y se fue la luz en ese tramo de Brujas y ellos iban hacia Miramontes, que es una avenida, ¿no? Para los que no conocen ni la Ciudad de México ni tampoco el sur de la Ciudad de México, uh-huh. Es digamos que un residencial con todo este tipo de casas que les comento y llegas a la avenida, uh-huh. ¿no? Una avenida grande. Entonces dice que cuando se les fue la luz,
pasó un trueno y lo que hizo Chompy fue ver al horizonte y como ver para dónde, si venía un coche o algo así, y que justo cuando ve la luz de la cerrada de esta Ana, ve a la niña vestida de blanco saliendo del mismo, de la misma privada, ¿no? Órale. Y y dijo Chompy, le dijo a Pulpo y a Oscar, vámonos, güey. O sea, vámonos de aquí, pero en chinga. Entonces empezaron a caminar y dice que cuando llegaron a ver la combi, ya en Miramontes, dijo Chompy, yo me sentí aliviado, ¿no? Porque vi a la niña. Y dice Pulpo, no, güey, yo la vi cuando veníamos caminando a la mitad de la cuadra, la vi parada en la esquina, justo cuando íbamos a donde íbamos a tomar la combi. Órale. Y dice Pulpo, no, pues yo agaché la mirada y volteé a verlos a ver si alguno de ustedes la había visto, ¿no? Y dijeron, no mames, una niña, ¿no? Uh-huh. Y Oscar dice que cuando subieron a la combi vio a la niña en la contraesquina, güey. Órale. Entonces eran 3 personas distintas viendo al mismo objeto en diferentes posiciones. Y dice Chompy, no, yo sí la vi moverse. Y dice Oscar, yo la vi sentada justo cuando nos íbamos en la esquina. Y ya cuando regresaron, lo que encontraron es que había una cruz de una niña. Dijeron, es que la atropellaron ahí. Y pero no saben ni qué onda. Entonces, como dicen en la autopsia de la psique, dicen que muchas veces los más malditos espíritus son los que parecen niños, ¿no? Uh-huh. Entonces, ninguna historia de fantasmas que yo haya sabido es que te persiga, ¿no? Hasta que te siga hasta un lugar. Sí, ¿no? Entonces, esa es una, ¿no? Y yo nada más llegué a ver que una sombra de una niña de vestido blanco estaba jugando con una pelota, ¿no? Uh-huh. En el patio antes de llover. Ya cuando llovió recio, yo ya no la vi. Y Ana decía que sí. Y, o sea, la mitad de nosotros decía que no y la otra mitad decía que sí. Sí, estuvo muy raro. Ajá. Muy raro. Pero yo creo que más que seguirlos, regresó al lugar de donde estaba, porque fue y se sentó ahí. Yo creo que más bien el que estuvieran jugando la ouija la llamó a la casa de Ana. Eso también, eso que estaba pensando. Uh-huh. Y que ya después fue así como de, allá se van. Ya todos se van para su casa y ya me voy con ellos. ¿No? Ajá, y porque no se subió y no siguió a ninguno de ellos. Se quedó parada y luego el que la vio sentada como de, pues ya aquí me quedo. O sea, ya se fueron todos, yo aquí me quedo. Uh-huh. Entonces yo creo que más bien el estar jugando eso fue una energía que la llamó, supongo yo, porque no sé mucho de eso. Es lo que dicen. O sea, que la ouija en realidad lo que está haciendo es abrir, abres, ¿no? Energía, mueves energía, etcétera, y y hay veces que dicen que no te deja salir, ¿no? En un buen rato. Uh-huh. Que hay veces que es más difícil cerrar la puerta, sí, que abrirlas, ¿no? Entonces que te tienes que quedar un buen rato hasta que cierres todo, ¿no? Sí, o sea, hasta que la ouija te diga que ya no quiere jugar o que ya está satisfecha. Pero es también lo mismo, ¿no? De que hay varios, digamos, estudios, ¿no? Que te dicen que si tú le vendas los ojos a una persona que está jugando ouija, no se va a mover la ouija. Uh-huh. O sea, no tiene ningún efecto. O sea, ahí hay ciertas diferencias, ¿no? Que no sabemos si es la canalización del poder humano, si es energía, etcétera, pero es lo que dicen, ¿no? Oye, es que inconscientemente, pues sí puedes generar eso. Y sí, pues, tú más que nadie lo sabe, ¿no? Por aparte de psicología, entonces. Sí, la mente es bastante poderosa. Entonces, cuando te dicen, no, la regla es véndale los ojos a la persona y no se va a mover, pues desde ahí, ¿qué más pruebas quieres? Sí, truena, ¿no? la ciencia. Pero aún así, digo, lo que vieron ellos, pues lo vieron, tú también viste algo, y si vieron a la niña sentada, lo que comenta Alejandra, no sé, igual y regresó, quién sabe. Pero ahí, por ejemplo, tú estabas bien tranquilo, tú no. No, yo casi nunca me exalto, ¿no? O sea, y por ejemplo, ya tienen que ser, por ejemplo, cosas que a mí me pasen solo. Sí es cuando... Y yo soy muy tranquilo en todos los aspectos. Por ejemplo, otra que y a mí mis espantos siempre han sido en conjunto. Por ejemplo, otra es de que... Bueno, no me pasó directamente a mí, pero más bien le pasó a este cuate cuando yo estaba a su lado. Uh-huh. Y por eso también cuando empecé a investigar de esta teoría de que tu mente es la que ya da la forma. Uh-huh. Yo tengo un amigo que
desde la primaria, también es de Mau, se llama Fernando. Pues fuimos desde muy chiquitos, muy cuates, ¿no? Desgraciadamente últimamente no he podido tener contacto con él. Gracias. Por razones del destino, ¿no? De que ya vas a diferentes escuelas, diferentes carreras, etcétera. Y yo me acuerdo que cuando teníamos 10 años, me tocó que su papá estaba falleciendo, ¿no? De cirrosis. Entonces, me acuerdo que cuando ya estaban las últimas, lo mandaron a mi casa, ¿no? Entonces, hay algo que siempre de chiquito me han dicho 2, 3 personas, y yo lo siento en la casa de mis papás, y también mi hermana lo sentía desde que estábamos en esa casa. Digo, yo nací en esa casa, mi hermana no, dijo, desde que llegué yo sentía una presencia. La casa de mis papás, cuando entras, tienen un candelabro enorme en la entrada y unos escalones grandes para entrar a una escalera de caracol, que esa te lleva a los cuartos. Pero en los escalones grandes, así como si fueran como de Partenón. Sí, son, o sea, son escalones largos, ¿no? Hacia adentro. Y dividen uno hacia un baño y otro hacia la cantina, que la cantina a su vez te da hacia el pequeño jardín que tiene mi papá. Son de madera, entonces. Entonces, pero tú ves, antes de tomar las escaleras de caracol, ves un cuadro que te da la sala y te da la cantina de mi papá y su jardín. Entonces, yo de chiquito siempre veía formas en la oscuridad. Y una de esas cosas que veía cuando ya iba yo de chiquito hacia arriba, pues mi mamá me decía, no, pues baja por agua. Y bueno, bajo por agua y volteo a ver la sombra que se ve. Y la forma que yo siempre dibujaba en mi mente de esa oscuridad era de una cara sonriendo, pero malévolamente, ¿no? Y ya de grande yo le comentaba a Carla, es que a mí siempre me ha dado mucho miedo esa parte de noche, ¿no? Con todo oscuro siempre me ha dado mucho miedo. Y dice Carla, a mí también. Dice, me cago de miedo siempre que paso por ahí. Dice, ya de grande, de chica, de todo el tiempo me ha dado miedo. Y digo, es que yo siempre le he tomado forma de que es una cara sonriente en el fondo de la pared. Y cuando estábamos arreglando la casa, le dije a mi papá, le dije, oye, yo quiero que esa pared ya no tenga el tapiz y hay que pintarlo de un verde chillante. Y pues ahorita hasta el momento la pared está de un verde chillante. Mi mamá mentó madres, ¿no? Porque le caga el verde. Pero cuando ya la pintamos, aún así se ve. Yo dije, pues es que ya no se debe de ver lo que yo veía, ¿no? De reojo. Entonces tú siempre pasas a esa escalera y ves de reojo la sonrisa. No, pues seguía viéndose, ¿no? Con todo y que le cambiamos, o sea, cambiamos de lugar los muebles. Mi papá plantó más plantas y cambiamos de lugar la sala, pintamos la pared, cambiamos los focos, o sea, no, siempre siguió viendo así. Y toda persona que le da miedo a esa parte te dice, es que yo veo que alguien me está observando sonriendo, güey. Entonces, ya cuando te enfrentas a la oscuridad en mi casa, pues no hay pedo, ¿no? O sea, ves que está nunca me ha pasado nada, ves que está ya el jardín, la sala y la cantina. Y en esa ocasión, mi papá acababa de comprar un congelador que le gustaba meter. Mi papá siempre ha sido de puerto y le gusta comprar pescado, camarones, mariscos, de todo tipo. Entonces, pues acaba de comprar su refrigerador y pues metía hasta las cocas, ¿no? Para que explotaran. Y esa noche, pues estaba falleciendo su papá. Y me dice, oye, me da mucho miedo ir por un refresco, ¿no? O por agua, ¿no? Dice, está muy pinche feo ahí. No me acompañas, pero yo tenía como 9, 10 años, era la edad de la primera comunión, ¿no? Entonces bajamos y hagan de cuenta que en esa área de la cantina es como si fuera una forma de bala el cuarto. O sea, no es que sean 4 paredes, hace un círculo al final. Es un semicírculo y ya luego hace el cuadro. Ese semicírculo da hacia la alberca de la casa de mis papás.
que es un puro ventanal. Uh-huh. Entonces esa vez estaba vacía la alberca y todo. Y de pronto mi amigo se queda viendo hacia la alberca, se hinca y empieza a llorar, pero desconsoladamente. Entonces yo de reojo volteo la mirada, más bien subo la mirada para ver qué está viendo. Y yo vi una mancha, o sea, yo vi una sombra pequeña, pero dije, ay, pues es la sombra de un gato, lo que sea. Y él me dijo, es que veo a la muerte, güey, estoy viendo a la muerte. Y me señaló y me dijo, tu papá se ha muerto, güey. No, pues el niño vuelto loco, la chingada, y yo lo agarré, lo saqué, y pues en ese instante que vamos subiendo, pues vamos subiendo y prendiendo las luces, ¿no? De toda la pinche casa, ¿no? Despavoridos. Y sale mi mamá. ¿Qué traen? Y me dice, ¿qué escucharon en el teléfono? Uh-huh. ¿O por qué se bajaron? No, pues es que fuimos por un refresco. Ah, ok. Y ya cuando se tranquilizó la onda, mi mamá y mi papá nos tranquilizaron y todo. Me dijo mi mamá, es que acá justamente cuando yo los oí, tu papá estaba hablando con el teléfono ya que le habían avisado que se había muerto este señor. Que había fallecido. Ajá, entonces ya no le dijeron nada porque obviamente supongo que no son ellos para darle la noticia al niño, ¿no? Claro. Entonces, o sea, yo sí pensé que me le iban a decir ahí, ¿no? ¿Te dijeron a ti? Así me lo dijeron cuando ya se llevaron al niño al siguiente día, ¿no? Pero esa es una de las experiencias. Y otra es de que es la más fuerte, ¿no? Son dos fuertes. O sea, te digo, a mí mi directo me han espantado 2 veces, ¿no? Que yo ya he sentido el terror en la sangre. Y pues me acaban de... Como que yo creo que todavía fue una alucinación la que me pasó aquí, ¿no? Pero... Yo tenía otro cuate en la primaria ya más avanzado y en la secundaria que le decían el oso porno, que se llama la Daniel. Él se fue a vivir a Querétaro, me parece, en plena media secundaria. Ya dejé de verlo, perdí todo contacto con él. Y él era muy desmadroso. Era el niño más desmadroso, ¿no? Así de que era el típico niño que en la primaria dijo, no, yo ya vi entrarle duro a mis papás, ¿no? Jugar luchitas. Uh-huh. Y era el niño típico desmadre. No, tú dime oso porno, ¿no? Y entonces era un güey muy irreverente, ¿no? Hasta con los maestros. Los maestros se enojaban bien cabrón con él, pero lo querían, ¿no? Al final de cuentas era de sangre ligera. Entonces un día se quedó a dormir a mi casa, no me acuerdo por qué. Supongo que por estar jugando y cosas así. Y cuando yo empecé a tener cuarto, yo primero dormía en el cuarto de mis papás, que es enorme el pinche cuarto de mis papás, para que entrara una cama king size, con un sofá cama que se hacía cama matrimonial, y todavía mi cama de Batman que era individual. O sea, era un pinche cuartote, güey, enorme, ¿no? Y yo como a los 11, 12 años empecé a tener mi propio cuarto. Mi hermana tenía 2 cuartos. Entonces como que le quitaron uno a mi hermana y me dieron uno a mí. Y entonces fue pero me dieron el cuarto que tenía la cama de mi abuelita. Y la cama de mi abuelita es esas camas de quinceañera, güey, de las que tienen hasta las pinches cortinas, pero de madera pesada, güey. O sea, se ve, y tenía grabada así en la cabecera sus iniciales, ¿no? CHR, Carolina Hermida Rosas, algo así, ¿no? Y pues yo me dormía ahí, nunca me quería dormir ahí, y empezaba yo con mi colchón. Quité mi colchón de mi cama de Batman, que era un pinche Batimóvil y me encantaba. Llegaba y ponía mi colchón abajo de la cama y ahí me dormía. No, ¿por qué no quieres? No, pues porque está bien alta y me voy a caer. Y también tuve una vez un sueño húmedo ahí, ¿no? O sea, de que sentí que no de los de... sino que de niño, de los que sientes que te estás haciendo del baño y sueñas que llegas al baño. Entonces dije, no, pues, ¿qué tal si me da otra vez las ganas de hacer el pipí? Ya valió madres el colchón. Ese día pues nos teníamos que dormir en la misma cama ese güey y yo, y empezamos a jugar con unas lámparas ahí dentro de la misma cama. Entonces haz de cuenta que ponías la linterna viendo hacia arriba,
pegaba en el cielo de la cama, que era pues una tela azul, y esa cosa rebotaba la luz hacia toda la cama, y pues como estaba con las cortinitas de la cama, pues parecía como que brillara, ¿no? Entonces pasaba un coche y tú veías la sombra de las luces que generaban en la ventana, y y no me acuerdo qué fue lo que empezamos a decir. Y eso puede ser un foco rojo en mi mente, o algo lo bloqueó mi mente. No me acuerdo qué empezó a decir él. No sé si, ay, pinches fantasmas. No sé, güey. No sé si ese güey sabía algo, ¿no? Uh-huh. Y empezaron a verse aproximadamente 9 sombras alrededor de la cama. Y empezaron a girar. Entonces, fue cuando yo me espanté, cuando yo ya vi que la misma sombra que pasaba regresaba por el mismo lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces me empecé a poner nervioso y realmente sentí terror cuando estas sombras empezaron a ser más grandes, ¿no? O sea, como si las personas que estuvieran afuera de la cama se acercaran, y llegaron a tal punto que nos abrieron la cortina de un lado, o sea, y puta, pues claro, quítate que ahí te voy, prendo las luces, grito como desesperado, pues tenía yo creo que como 11, 12 años. Entonces ahí sí aventé todas las cosas y mamá, que la madre, nos acaban de espantar, y la puta de la chucha, ¿no? Uh-huh. Y de ahí no pude dormir, ¿no? Dormí en la cama de mis papás y con mi amigo, ¿no? Clavados, güey, ¿no? Entonces, esa es la que más he sentido terror de niño, y la otra ya me tocó de puberto, ¿no? Que esta es la más larga de todas, pero no sé si la aguanten, ¿no? O si le doy o no le doy. Yo no tengo problema, más bien es... es que es mucho contexto. Es mucho contexto, pero yo creo que es buena historia para cerrar. Es buena historia para cerrar. ¿Tú no tienes historias para contar? Es muy corta, entonces es pasajera, la verdad. Ok. De parte de mi mamá, hay una familia que... Esta historia es de que ella tenía una tía, y esta tía nunca era como que la privilegiada, ¿no? De la que llegó a ser exitosa y todo. Esta tía, los parientes de mi mamá son de Coatzacoalcos, Veracruz. Entonces, esta tía era adinerada porque ella tenía 2 hoteles, el Hotel Bringas y el Hotel Colonial ahí en Coatzacoalcos. Ella nunca tuvo hijos hasta llegada a cierta edad, y tuvo muchos problemas para tenerla, y le puso Victoria. Es su única hija legítima, ¿no? De sangre, más bien. Todos son legítimos. Y adoptó a 2 niños de sus sirvientes, de su servidumbre. No sé por qué. Me ha dejado ver en mi mamá que hay algo ahí oscuro, uh-huh, de por qué los adoptó. Les voy a poner a Aurelio y Lupe. Entonces, cuando va a fallecer esta tía, le deja a Lupe el Hotel Colonial, y a Aurelio le deja el Hotel Bringas. Y a su hija sanguínea le deja un edificio como del tamaño del que estamos ahorita parados, uh-huh, para rentar, como oficina, como casas, para hacer lo que ella quisiera. Le dejó le dejó toda la lana en efectivo, le dejó 3 casas y le dejó un rancho, ¿no? O sea, a los otros les dejó el negocio, y a la sanguínea le dejó para que viviera como reina, ¿no? Victoria se casa con mi tío Marcos, o sea, mi tía Victoria se casa con mi tío Marcos, y tienen 3 hijos. Katia, Ambrosio y Victoria, ¿no? La venganza de la madre, ¿no? Y en ese orden eran las edades. Entonces, siempre la familia era bastante, pues, adinerada, y también no tenían mucha educación, ¿no? Cuando falleció mi hermana, pues esta tía le pidió a mi mamá que si no la llevaba a comprar ropa para sus hijas, güey, ¿no? De ese tamaño, ¿no? Que valiéndole verga, ¿no? El dolor ajeno. Y
siempre tenía muchas ideas locas. Entonces empezaron a tener problemas ya de grandes, los hijos como de 20 años. Esta pareja empezó a tener problemas, se divorcian, pero no un divorcio así de, bueno, te quedas, no, güey, llegar a los golpes, ¿no? Un divorcio fuerte. Fue pesado, ¿no? Un divorcio pesado. Sí, y largo, ¿no? Y tedioso. Y de hecho, aquí cuando hablan de brujas, yo siento que la familia de mi mamá trae algo, ¿no? Porque nosotros compramos la casa de donde vivían ellos de una manera en que, oye, ¿sabes qué? Me estoy quedando sin lana, ¿no? Y hablan con mi papá y, o sea, te estoy diciendo que compró una casa de Coatzacoalcos que tiene 5 habitaciones, alberca, 2 cuadras del mar, en 3 días. O sea, tomó una decisión mi papá de 3 días de gastar no sé cuánto dinero por una casa, güey. O sea, fue muy apresurado. No sabemos ni cómo sacó la lana, ni cómo fue convencido de en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, y se lo pregunto a mi papá y dice, pues es que yo los vi necesitados y lo decidí así, ¿no? Y dije, pero pues ahora tenemos una casa que no sabemos ni qué hacer con ella, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que mi papá agarra y les compra la casa y le dice a mi tía, tú quédate a vivir en la casa, nada más que no se vaya a maltratar, cuídamela, güey, tú quédate a vivir, no pagues renta. También dices, oye, no mames, ¿no? ¿Qué onda? Está muy raro. Está muy pinche raro el asunto. Entonces, pues no sé si mi papá era muy buena persona o se pasaba de pendejo, la verdad. De menso. y empezó a tener problemas mi tía con sus hijos, ¿no? A tal grado de que Ambrosio, mi primo, llegó un día a la casa y se quiso llevar su clima, pinche calorón. Él ya estudiaba en Puebla y le mandaron 3 patrullas, ¿no? Y se lo llevan a la cárcel a mi primo por tratar de llevarse su propio clima de su cuarto. Entonces empieza una serie de catástrofes en la familia de parte de ella, que digo, la más atroz fue la muerte de mi primo, ¿no? En un accidente automovilístico. Y oye, güey, sí se pegaron. ¿Sí se pegaron? Sí. Puta. Entonces muere en un accidente automovilístico, pero de esos de que no lo entiendes, ¿no? Así de que, no, pues iban a 180 en una autopista, se les cruzó un burro y si les cayó el burro justamente exacto para que se fueran a estrellar en un muro de contención. Las 2 personas de adelante la sacaron en cachitos y el único que estaba más o menos completo era mi primo y tenía la mitad como si fuera el 2 caras, uh-huh. O sea, la mitad completa y la otra mitad despellejada, ¿no? Entonces, para mí ver eso de pequeño sí fue una cosa bastante fuerte, ¿no? A pesar de que fuimos al velorio y traía tapado, tú veías que la sangre ya se empezaba a absorber en el satín, ¿no? Ajá, y en el féretro. Aún así que ya habían pasado varios días. Empezaron a tener muertes, o sea, empezaron a tener así cosas muy graves. Y tiene una prima, mi mamá, que también obviamente es mi prima, que tiene como sentidos más allá de los normales, y le dijo a mi mamá, oye, protege a tu marido porque hay algo muy fuerte encima de él. Mi mamá pues le dijo, a ver, ¿qué hago? Oye, pues mira, déjale un saquito así con estas hierbas y su nombre y este nombre congélalo en el refri y la chingada, y para proteger a tu marido, ¿no? Y pasa el velorio y en un arranque de muina mi mamá se pelea con mi tía y nos abandonan la casa, pero digamos que esta casa quedó abandonada de una manera poco probable, ¿no? O sea, porque dijeron, no, es que la dejamos tanto tiempo que llegaron los pinches los vándalos y la desmadraron. Pues tú ves una casa agarrada por vándalos y lo primero que están rotos son los ventanales y un pinche ventanal roto. Era como
tenía la sala y el comedor tenían un arreglo de madera, como si fueran unas pequeñas tablitas del tamaño de 10 centímetros por 5 centímetros, un chingo de tablitas agarradas en la pared. Y cuando llegamos, la pared estaba arrancada, ¿no? Como si la hubieras arrancado, pero total, ¿no? Así como si hubieras agarrado una cegueta y te hubieras dado la preocupación para arrancarla completa, sin romperla, o sea, no a pedazos. Y empezamos a ver cosas que la casa estaba desmadrada completamente. Y en eso, cuando la empezamos a limpiar, fuimos con otros primos y mi primo Goyo se apoya en un ropero que tenían adentro del baño y se le rompe la tabla, como el piso falso que tenía ese ropero. Y cuando ve que hay, dice, ay, pues está lleno de cosas, güey, a ver qué chingados hay aquí, ¿no? A ver si guardaron el premio, ¿no? El tesoro, estos cabrones. Empezó a ver fotos de mis tíos y cosas así rotas, tachadas, muñecos con alfileres. Empezamos a quitar las plantas. Y en las plantas tenían amarrados moños rojos en las raíces, ¿no? Y esa misma tarde, ¿no? Como 3 días después del funeral. Entonces, pues puta, no estaba mi papá ni nada, ¿no? Fue que empezamos a encontrar todo eso. Y bueno, mi tía se hizo cargo de deshacerse de esas cosas. No las quemó, le pidió al señor que se las llevó, que no las quemaran, que no las destruyeran, que simplemente las alejaran. Ajá. Y sí, porque es peor si las quemas, ¿no? No sé, dice que era mejor no. Y esa casa, cada vez que alguien se quedaba solo, pues decía, no, güey, o sea, yo siento una presencia muy fuerte, cabrón. Siento que alguien me agarra los hombros y como que intenta que yo lo cargue. Le pasó a mi hermana, le pasó a mi mamá. En ese caso yo tenía 13, 14 años, ¿no? O sea, estaba chabón. Y dormíamos todos en la misma habitación, en la habitación principal para arreglar la casa. Ya llegaba mi papá. Y dormíamos mi mamá y yo en colchones inflables y mi papá y mi hermana en camas individuales, ¿no? Y hubo una noche, y esta es la noche que peor he pasado en toda mi vida. ¿Pero eso cuánto tiempo tenía de que habían sacado todas las cosas? Teníamos como 3 meses apenas. Okay. O sea, ya eran otras vacaciones. Cada 3 meses íbamos. Entonces, supuestamente ya había traído a un sacerdote y el sacerdote les dijo, oigan, saben que eso está muy cabrón, ¿no? O sea, yo la bendigo, pero no puede ser que los alborote, no que los apacigüe, ¿no? Y sí lo dijo. Empezamos en esa noche empecé a escuchar ruidos en la cochera. No les hice caso, dije, de ser un gato, un perro, como siempre, ¿no? Mi puta lógica, primero trabajando. Y cuando nosotros realmente ya nos espantamos fue cuando se escuchó que la puerta principal, que era un portón, era como de 1,5 metros por 2 metros de alto, ¿no? La puerta principal de la casa se escucha como si alguien le hubiera tirado una patada y la hubiera sacado así, la hubiera sacado del marco y le hubiera tirado. Entonces, yo vi a mi papá y luego les cuento el chiste de cómo que yo veo a mi papá en ese momento. Ya a veces me río, pero en ese momento fue como... Nunca lo había visto así. Ajá, ve pararse a mi papá y dije, puta, este güey agarró un palo y dije, no mames, va a salir a chingarse a todos por defender a su familia, ¿no? Y agarró y nada más puso seguro la puerta y se regresó a la cama, ¿no? Con el palo agarrado. Con el palo en la escoba y así de acérquense a mí, ¿no? Y empezamos a escuchar que movían sillas, que se llevaba, que arrastraban los sillones, que prendían cosas en la cocina, que se llevaban las cosas del patio, que jalaban las herramientas que traíamos, que se llevaban el boiler, ¿no? Que arrastraban el boiler que acabábamos de traer, ¿no?
Entonces mi papá estaba cabronadísimo, ¿no? Nos están asaltando, ¿no? Entonces no nos hagan nada, ¿no? Entonces empezamos a escuchar que los pasos se avecinaban hacia el segundo piso, ¿no? Y lo que hizo mi papá fue, vámonos a encerrarnos a los baños. Y los niños se encierran, mi hermana y yo nos encerramos en un closet. Y mi papá y mi mamá se encerraron en la regadera, ¿no? Que pues, no eran de esas que translúcidas, sino todavía eran opacas, ¿no? Entonces, puta, si abren el baño, pues ni modo, güey. O sea, van a ver que estamos aquí y ya, ¿no? Y le pusieron llave al bueno. Ajá. Y dice, no, llave al closet que estábamos nosotros y mi papá y mi mamá. Pues obviamente dirías, pues es el lugar menos seguro. Pero pues ¿quién va a abrir la puta regadera, ¿no? Uh-huh. Para robarse algo? Realmente es el último lugar que buscas. Uh-huh. O sea, vas a abrir los roperos, vas a abrir algo, ¿no? Y entonces toda la noche pues estuvimos escuchando cosas y que se movían, que abrían puertas. ¿Tú no dormiste esa noche? No dormimos nadie, los 4 no dormimos. ¿Estuviste cuánto tiempo encerrado? Desde las 2 de la mañana hasta las 6:30, más o menos. Entonces, pues yo como niño, pues medio me quedaba jetón, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando abrimos la puerta a las 7 de la mañana, que ya no vimos nada, ya había luz, dijimos, estos pendejos, ¿no? A las 7 de la mañana ya, güey, ¿no? No pueden ver tantos cabrones y tampoco tenemos tantas cosas por robarse. Ajá, o sea, mi papá había comprado unos muebles de madera poco fina, o sea, nada más para sentarte, güey, o sea, como rústicos. Ajá, rústicos, la cocina era la vieja que tenían, sí, o sea, era humilde dentro de todo. Ajá, apenas estábamos poniendo que mosaico, que cambiando la cocina, o sea, había herramienta y había material para construir, más no más, o sea, no había más. Y salimos y todo intacto. Ese está muy cabrón. Tuvo todo intacto, o sea, no hay fuerte, puta puerta. La puerta estaba cerrada con seguro. En su lugar, todo en su lugar. Y ese pinche día me dijo, ¿sabes qué? Vámonos al hotel de tu tío. A la verga. Yo no voy a quedar aquí. Ajá, todos dijimos así unánime, no, a la chingada. O sea, y esa es la experiencia más fuerte en donde yo he sentido terror. Y tú veías la cara de tu papá, que estaba así de... Sí, o sea, yo siempre he visto a mi papá como una persona fuerte y hasta el momento, a pesar de que tiene 70 y cacho de años, yo me doblego anímicamente y él dice, ay, eres un pinche chillón, ¿no? O sea, ve cómo es un hombre de verdad, cabrón. Entonces, sí, fue muy fuerte. Mi papá al momento dijo, no, güey, yo sentí que nos mataba. ¿Y nunca se volvió a quedar ahí tu papá? No, sí. O sea, después mi tía Berta, que no es tía sanguínea, pero sí es como, de hecho, de los que conoces, conocen a tu papá, dijo, no, pues traje a alguien de un templo. No sé qué templo, desconozco, o sea, por eso no me meto yo en ese tipo de cosas. Que estaba todo. Ajá, y dijeron, no, fue un trabajo muy difícil, pero pues lo logramos sacar y no hay bronca y todo está bien. ¿Y encontraron todavía más cosas o ya no encontraron más cosas? No, había cosas antes extrañas, ¿no? Antes de que llegara esta gente del templo que me decía mi tía, por ejemplo, te parabas en el cuarto de Ambrosio, de mi primo, del 8, le decíamos, y se hacía remolinos de aire. Remolinos, y todas las ventanas cerradas. Y remolinos, y ves cómo se arremolinaba la tierra y todo, y decías, pues qué pedo, ¿no? Sonaba en las noches, ya ves que hay unos bichitos que suenan como que te tocan el vidrio. Uh-huh. Pero suenan así como 2 veces nada más. Y en estos sonaban como si alguien realmente te estuviera tocando el vidrio así como... Uh-huh. Y si soy, güey, son 5, ¿qué onda, no? La están pateando, no la están tocando. Entonces, y escuchabas cosas en el día y decías, pues es el vecino. Pero ya que te pones a pensar, pues es una casa de 6 habitaciones, con 3 pisos... Los vecinos están muy lejos, o sea, no puedes escuchar al vecino, o sea, si haces cuenta que... no son como aquí están pegadas, muro con muro. No, sí están pegadas, pero digamos que esta casa tenía pasillos que la rodeaban para que tu muro no quedara con el del vecino. Entonces tú solamente puedes escuchar al vecino en un punto de la casa que era la alberca, que está afuera...
Y porque su barda ya es como están viendo hacia el mar, pues están en un como montecito. Entonces, pues ves que la barda del otro güey te la puedes saltar. Ya es ahí donde puedes escuchar al vecino. Pero de alguna otra manera, no, o sea, están muy severas. Y pues por eso yo el escepticismo y todo esto de fantasmas, yo lo tomo como actividad de entretenimiento. Sí, claro, por lo mismo. Ajá. Entonces, pues bueno, estuvo muy interesante esa historia. La verdad es que es de las historias más fuertes, ¿no? Que yo he escuchado. Y sobre todo, pues viniendo de una persona que es tan cercana a mí. Y pues, sí te queda... no mucha duda sobre qué pasó esa noche, ¿no? O sea, qué es lo que sintieron, qué es lo que escucharon, ¿no? Todo ese tiempo. Y a mí cada vez que me dicen de brujas, yo... Sí, piensas en ese tipo. Yo sí me doblego, ¿no? No, fíjate que cuando lo dice con los otros 2 niños que adoptó, que es que mi mamá me da como señales de algo oscuro, yo creo que sí lo había y que por eso les costó tanto trabajo, porque era algo de mucho tiempo atrás. Sí, no creo que haya sido algo que empezara con tu tía, sino que ya venía... Bueno, no sé, pero... O sea, también las únicas 2 historias de brujas que yo conozco es esa y la de Chompi, ¿no? Que luego la viene a contar ese cabrón. Sí, que la viene a contar Chompi. Pero en la de Chompi hasta hay acuerdos que dicen que vendes la vida de tus primogénitos varones, algo así, ¿no? Sí, el pacto con la familia de Chompi es de una manera así, ¿no? Pues bueno, yo creo que vamos a dejar aquí el podcast, bastante bueno. Y pues más que nada invitar a la gente, ¿no, abuelo? A que sigan enviando sus historias a Podcast Adimensional. Digo, me encantaría sacar ya nuevos episodios, pero no ha habido muchas historias últimamente. Entonces, pues, por lo mismo, ¿no? Recordarles que está podcastadimensional@gmail.com, que también pues, está en iTunes y y pues el Facebook, ¿no? O sea, en general las historias, digo, temas ahorita, pues nos quisimos sentar, ¿no? Aprovechar este puente para contar un poquito de historias que no salen en un episodio de historias de la comunidad, obviamente es nada más, ¿no? Y aprovechar y sobre todo agradecerles, ¿no? A Alejandra que se anima por fin a grabar con nosotros. Pronto en un Desucast aventando tomatazos. Es que ahí sí tengo, creo que un poco más de qué hablar. Digo, todavía me quedo para otras después, o sea, sí, claro. Con mi familia en sí. Sí, no, muchas cosas ahí que han salido. Que digo, no me han tocado como Carlos, creo que a la diferencia entre él y yo, que las mías han sido como que, por decirlo, ponerlo en una palabra, han sido más amistosas. No, y el abuelo, ¿no? Que te dice, yo todavía soy escéptico, ¿seguro? Sí, pues pero... es que hasta cierto punto, sí, siempre, yo creo que tiene que ser tan extremo para él, para que de verdad diga, bueno, creo, y todavía tiene eso en la boca, creo que sí hay algo. Todavía tiene la duda en la boca aún cuando pasan esas cosas. Ya no invoques, abuelo, porque ya son las 2:30 de la mañana. No te apures, estamos a salvo media hora más. No manches, sí. Se acerca la hora pesada. No te preocupes, ahorita vemos, no sé, algo como Poltergeist o el cementerio maldito. Shooter Shooter, no manches. Y pues agradecer al abuelo, ¿no? Que se acerca a grabar con nosotros. Ajá. Te queremos tener más. Es mi voz de a los dos, tumba, ¿no? Perdón, pero al abuelo le estaba diciendo, ¿no? Que grabemos y pues se ha complicado, sí, ¿no? Pero sí, trato de estar más lejos posible de esto. Es que sí es pesado. Es pesado, pero no, a dimensionar no nada más es de temas de terror. Digo, se ha prestado últimamente. Y mira, la comunidad va a decir a dónde va, ¿no? Pero tenemos otros temas de los que vamos a hablar. Entonces también, no, esto es, digamos, como nos acercamos, vamos a platicar esto, pero bueno, ¿no? O sea, siempre hay otros temas. Un poco de todo. Un poco de todo, buen punto. Y pues más que nada, ¿no? Me envíen sus historias. Estamos ahí en iTunes, estamos en Facebook y pues cualquier cosa, estamos ahí en contacto. Cualquier tema es importante, ¿no? Sí. Cualquier persona que se quiera acercar, oye, yo tengo este tema, o a lo mejor no después. Y no precisamente de esto, como decíamos, es de un poco de todo, que vaya dentro del círculo de. Yo tengo mucha curiosidad sobre la mente humana, ¿no? O sea, sobre lo que dices, ¿no? De cómo lo están viendo, o sea, en realidad las pruebas, por ejemplo, psicológicamente, cómo son, a mí me llama muchísimo atención. Bueno, digo, igual lo dejamos para después esa parte de los esquizoparanoides, que uno luego llega a ver que te dicen que no solo, que algo que yo he estado aprendiendo, que escuchan y también ven. Y en realidad es una alteración, ¿no? Y que entre lo que escuchan existe algo que son sonidos, pero son como telepáticos, les dicen, como de... ¿Me está hablando a mí? Ajá.
pues tienen la firme creencia de que te pueden enviar un mensaje y de que tú se los puedes contestar. Órale, está súper interesante eso. Está muy bueno. Sí, ojalá después nos hacemos una grabación y pues, por ahí nos cuentas cómo está, ¿no? Lo poquito, porque estamos todavía en el proceso. Claro, pero está muy bueno para investigarlo. Sí. Y pues, abuelo, muchas gracias. Muchas gracias. Alejandra, muchas gracias. Muchas de nada. Y pues, estamos en contacto. Bye. Bye.